novedosa que abordará la enseñanza de la educación ambiental a través de otras estrategias innovadoras. Para mí es un gusto poder presentar y darle una cálida bienvenida a la profesora de Geografía egresada de IPA, magíster en Educación egresada de la URT e inspectora jubilada de Geografía y Geología de CES, Gladys Clavijo. Sin más que decir, damos comienzo a la jornada. Muchas gracias. Bueno. ¿Puedes compartir ¿Se me pantalla? escucha bien? Sí, se escucha. ¿Puedo compartir ya? Perfecto. Sí. Bárbaro. Sí, ¿Se ve bien allí? Sí. Bueno, muy buenos días. Es un placer, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, les decía, muy buenos días a todos. En primer lugar, desearle al Departamento Académico de Geografía una gran alegría poder estar con ustedes y desearle muchas felicidades en estos 25 años formando docentes. Me parece una tarea relevante, muy importante lo que están haciendo, compartiendo con sus estudiantes estas jornadas académicas, que bueno, lo que esperamos es que sean un pequeño aporte a esa labor tan importante que han elegido, ¿no? Como ser docentes de geografía en esta oportunidad. Nuestra charla del día de hoy va a estar referida a cómo desarrollar proyectos ambientales en el aula de geografía. O sea, si bien va a tener en su inicio un pequeño marco teórico que nos va a encaminar hacia el concepto de educación ambiental que escribimos, ¿verdad? Y que compartimos durante tantos años de trabajo. Y luego va a estar referido más directo a soluciones, a las problemáticas que describimos, que encontramos, ¿verdad?, en el mismo. Acá la doctora Domínguez dice que la educación ambiental, ¿verdad?, es un proceso permanente, lo que hablábamos recién, y que es importante formar sujetos críticos, creativos, respetuosos, ¿verdad?, de los derechos ambientales y de los derechos humanos, para valorizar la existencia de distintas modalidades de conocimiento, distintas formas de interpretar al mundo. Y se habla por allí también de la formación de una ética socioambiental, de la que vamos a hablar dentro de unos minutos, ¿verdad? Que sea solidaria, dice ella, con todas las manifestaciones de vida y asumiendo el compromiso de las transformaciones socioambientales. Nosotros trabajamos en esa línea desde nuestros proyectos, cuando los realizábamos, ¿verdad?, con nuestros estudiantes, tanto de la enseñanza media como de la formación docente, donde trabajé en los últimos años. Y luego traje para compartir también allí dos párrafos están extraídos, ¿verdad?, del Plan Nacional de Educación Ambiental. Todos ustedes saben que existe, o si no, ahora se los transmito, pero esto ya tiene muchos años, así que todos lo deben de conocer, una Red Nacional de Educación Ambiental, que funciona conformada por muchas organizaciones, Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo, la UDELAR, toda la ANEP, en los distintos subsistemas, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, digo, en aquel momento, hoy los tenemos, ¿verdad?, separados, y también la organización civil, diferentes ONG. Es una red muy importante que está trabajando desde hace mucho tiempo con representantes de todas estas organizaciones y que en el año 2014 llega a publicar este Plan Nacional de Educación Ambiental, que ustedes lo pueden encontrar, lo pueden leer en las redes, en la propia página de la RENEA, o directamente googlean Planea y allí aparece toda la publicación. ¿Cómo concibe el Planea? ¿Cómo fue concebido, verdad, ese Plan Nacional de Educación Ambiental que en el 2014 se da a conocer, y todas las organizaciones educativas, verdad, todos los subsistemas, perdón,
lo tienen y lo han puesto en práctica o han realizado diferentes actividades tomándolo como base de acción. Se habla de que la educación ambiental es una herramienta pedagógica, ¿verdad?, ética, orientada a la construcción de valores, ¿verdad?, y conocimientos. Yo recuerdo haber incluso trabajado algún seminario, sobre todo en MPI, en la formación de maestros de primera infancia, en un taller que lo habíamos armado justamente en base al Planea y considerando la importancia de la formación de valores en la primera infancia. Porque creemos, obviamente, como dijimos al principio, que la educación ambiental cruza toda la formación de nuestros estudiantes y toda su vida, no solamente en el ámbito educativo, sino que esa formación en valores y esa construcción de una ética, ¿verdad?, ambiental, y caminando hacia la construcción, ¿por qué no?, de una ciudadanía ambiental, nos lleva a desarrollar actividades de esta naturaleza, preocupados quizás por situaciones de nuestro contexto inmediato al educativo, donde sentimos la necesidad de dar respuestas, y nuestros jóvenes pueden hacerlo sin lugar a dudas. También se habla aquí en otro de los párrafos, ¿verdad?, del Planea, de la importancia de tomar decisiones, de realizar acciones y que hacer sentir a que nuestros estudiantes son proactivos, que ellos son capaces de dar respuesta, aunque quizás la solución no la puedan dar ellos directamente, pero sí elaborar un proyecto de acción frente a una situación que los preocupa, darla a conocer, compartirla y poderla presentar quizás su proyecto a las autoridades o a quienes puedan dar una solución definitiva a esa preocupación o a ese problema que han detectado. Como ustedes verán, en estos párrafos hay muchas palabras y concepciones, obviamente, que se repiten, pero hacemos referencia quizás al tema de a la presencia de la ética ambiental. La ética ambiental involucra el modo en que los seres humanos abordamos, ¿verdad?, las problemáticas del ambiente. Hay un investigador chino-estadounidense, Xin Jiang, que ya en el año 2010 hablaba, en un estudio que hizo denominado Hacia una ética global e igualitaria, él hablaba de 3 principios normativos de esa ética ambiental, que son la justicia ambiental, la igualdad entre las diferentes generaciones y el respeto por la naturaleza. Dichos principios son una guía para trabajar a nivel global, reconociendo la relación que existe, ¿verdad?, y la integración del ser humano con el medio ambiente. De acuerdo con esto, con esta concepción y la importancia de desarrollar en nuestro trabajo un compromiso y una ética ambiental, es erróneo quizás pensar o adjudicar que solamente el estudio de esa ética ambiental o las mejoras que se puedan dar a través de ella, solo le compete a las disciplinas, ¿verdad?, que están relacionadas con esta, sino que esa ética ambiental debería de formar parte de cualquier disciplina y todas las áreas pueden aportar desde sus miradas, desde sus ópticas, ¿no?, tratar de dar respuesta a los problemas ambientales desde las perspectivas de cada una. Por eso en todo proyecto de trabajo ambiental que nosotros realicemos con nuestros estudiantes, es valiosísimo el aporte o la mirada, ¿verdad?, de todas las disciplinas. Es difícil hacer un trabajo ambiental solo de la mirada de la geografía, por ejemplo, porque sabemos que un problema, una situación que detectemos, se puede abordar de distintas miradas, porque todas pueden aportar y mucho. Y no solamente la mirada científica, sino que también la mirada de esas comunidades locales, con ese conocimiento que tienen de su contexto, pueden y deben, obviamente, aportar desde la experiencia. Y creemos que todo eso lo hemos recogido los docentes que hemos intentado al menos trabajar en estas dinámicas ambientales, sino que debe ser además como un objetivo importante en nuestra labor.
Aquí me gustó traerles una referencia de Enrique Leff, que ya es del año 98, pero que hace referencia a la importancia, ¿verdad?, del desarrollo sustentable, ¿no? Esa meta importante a alcanzar como proyecto social, como proyecto político, ¿verdad?, que apunta, como dice él allí, a la descentralización territorial de la producción, a la diversificación de los estilos de desarrollo y los modos de vida de todas las poblaciones del planeta. Él ofrece nuevos principios a la democratización de la sociedad, que inducen a la participación directa de las comunidades en la apropiación y transformación de los recursos. Aquí estamos obviamente en lo que les decía hace unos minutos. La importancia de dar participación a las comunidades locales, a enriquecer la mirada, ¿verdad?, científica, abordando las temáticas en todas sus dimensiones, no solamente en la dimensión físico-biológica, sino también la dimensión ecológica, la dimensión social, la dimensión política, que todas hacen, ¿verdad?, a que podamos comprender mejor la situación o el problema que queremos abordar. Por eso me parecía interesante esta introducción, este pequeño marco teórico en el cual nosotros caminamos o transitamos a la hora de abordar temáticas ambientales. Y aquí, en este pequeño cuadro, hay una síntesis, creo yo, que es bastante clara y nos va conduciendo, ¿verdad?, en lo que ha sido el abordaje de las temáticas ambientales desde la educación. Allí aparece la diferencia entre enseñar sobre el ambiente, para el ambiente y en ambiente, marcando, ¿verdad?, cuál ha sido un poco esa evolución del trabajo en educación ambiental. Cuando decimos trabajar sobre el ambiente, tenemos la concepción solamente del ambiente como medio físico, como medio biológico. En una perspectiva didáctica, como lo dice allí, dualista, ecológica. El ambiente por un lado, la sociedad humana por el otro. La finalidad didáctica es la conservación. Y uno recuerda quizás alguna temática ambiental desarrollada en el aula cuando los jóvenes proponían alguna temática, conservar una especie biológica, pero en un lugar, no sé, de la Amazonia o de otro continente. Y uno pensaba, bueno, está interesante abordar la temática, como no, buscar, indagar, pero está alejada del contexto. Era simplemente preservar, conservar, estudiar esa situación problema. Cuando trabajamos para el ambiente, cuando enseñamos con esa concepción de para el ambiente, ahí aparece la interacción sociedad-naturaleza. Y uno recordará en nuestras clases cuando hacíamos aquella dualidad en las pizarras hombre-sociedad y hacíamos los vectores de ida y vuelta. Creo que eso muchos de nosotros lo recordará, sobre todo los que tenemos ya varios años trabajando en la docencia, con una perspectiva didáctica más dualista, más interaccionista, y la finalidad didáctica de intervención. Ya cuando trabajamos en ambiente, la concepción cambia y mucho, porque ya hablamos de esa coevolución, sociedad-naturaleza de la que habíamos hablado, con esa mirada o esa perspectiva didáctica de integración, y con un concepto de la finalidad didáctica de aportar a la sustentabilidad, lo que hablaba Enrique Leff en la diapositiva anterior que les pasé. Con este marco teórico, con esa concepción del trabajo en ambiente, ¿cómo bajamos todo esto al aula? ¿No? ¿Cómo desarrollamos un trabajo en el aula? Y en esa perspectiva didáctica es que va el resto de la charla. Y bueno, me parecía interesante, antes que nada, poner algunas viñetas que van a aportar a esa finalidad de nuestro trabajo ambiental. Hoy hablábamos justamente de, en cualquiera de los párrafos, en el de la doctora Domínguez o en lo que hablaba el Planea, lo importante que es despertar
y potenciar la creatividad en los estudiantes. Y esta, creo, viñeta de Tonucci lo manifiesta claramente, ¿no? Cuando el docente le pide, ¿no?, a todos sus estudiantes que traigan determinado material, en este caso son unas pinzas, ¿verdad?, para la ropa, para hacer un lindo regalo. Miren lo que es la imaginación de cada uno de los chicos, ¿no? Desarrollando toda su creatividad y pensando lo que podían hacer. Y hay múltiples ideas, sus cabecitas traen múltiples ideas al aula, pero después todos se llevan un mismo producto, lo que la maestra les sugiere, ¿verdad?, elaborar. Allí la idea de creatividad coartada totalmente, ¿verdad?, no se ha desarrollado la creatividad. Y en todo proyecto, sea en el trabajo ambiental o cualquier otro proyecto de trabajo que hagamos, potenciar la creatividad creo que es uno de los pilares fundamentales en toda la labor que desarrollemos como docentes, ¿no? Y luego aquí aparece otra viñeta que también nos recrea una situación en el aula bastante común, ¿no? Ese docente que está parado frente al aula, lo único que hace es exponer, 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 y en ese salón encontramos diferentes estudiantes, diferentes actitudes, ¿no? Está ese estudiante que está recibiendo todo, el que aparece allí en marrón en primer plano, recibe como una esponja toda la información y escucha atentamente, y es lo que está haciendo. Otros que están más atrás de él se cierran, ¿no? Están como sujetados por esos candados, cerrados completamente a ese diálogo o esa exposición o a lo que el docente les está diciendo, y una gran gama de estudiantes que aparecen allí atrás, ¿verdad?, en tonos en blanco y negro, tonos de gris, donde cajitas receptoras que están allí escuchando, pero no sabemos realmente si están aprendiendo, si están disfrutando, si están construyendo conocimiento o no. ¿Qué quiero decir con esto? En un trabajo en proyecto, el docente es guía, es orientador. El protagonista es el estudiante, es el que tiene que estar en el centro de nuestra mira. El desarrollo del protagonismo del estudiante, el desarrollo de la creatividad, el fomento de la autonomía, ¿no?, entre otras cosas que vamos a ir descubriendo a medida que la charla vaya avanzando. Y bueno, hay que llegar al conocimiento de otra manera, entonces. Si pasa eso en un aula, tenemos que abrir otras puertas al conocimiento. La abriremos hacia el estudio de casos, hacia el desarrollo de proyectos, al planteo de desafíos, de problemas, de preguntas que los motiven a investigar, a indagar, ¿verdad? Creo que por ahí podría pasar nuestro camino, nuestro trabajo. Usando, ¿por qué no?, disparadores, propiciando la motivación, entusiasmando, motivando esos disparadores que apunten a la creatividad, que sean apuntaladores de la necesidad de conocer, ¿no?, de despertar, como dice allí, la curiosidad, que sorprendan, que animen al trabajo en el aula. Y pasamos de ideas y actividades a proyectos. ¿Qué entendemos por proyectos? ¿No? El proyecto es un camino, como dice allí, que debemos transitar. Un camino que tiene obviamente métodos, procedimientos, que nos permite delimitar ideas, como dice así, desarrollar actividades, con un fin determinado, ¿no? Con un fin determinado. Muchas veces hacemos muchas actividades, y esas actividades a veces no tienen una conexión con otra, y por lo tanto no constituye un proyecto en sí mismo. Por ejemplo, hacemos una campaña solamente de reciclaje y nos quedamos en la clasificación. Si a eso no le damos, ¿verdad?,
un marco en el cual el estudiante pueda comprender por qué lo está haciendo, los beneficios que trae, si involucró a la familia, si involucró a la comunidad, qué va a hacer después con las cosas que se reciclan, lo que se puede obtener, en fin, se nos pueden venir a la cabeza montones de cosas. Va a quedar solamente como una pequeña actividad, pero no va a desarrollar ese camino, no va a transitar ese camino que pretende ser un proyecto, un camino en el cual se van dando etapas. Comprender que el grupo de trabajo es como si fuera el motor de un auto. Todos son piezas fundamentales. Si una falla, obviamente va a fallar el motor, va a fallar todo lo demás. Bueno, aquí todos y cada uno de los estudiantes puede aportar, sin duda, en el trabajo en proyectos. Cuando hablamos de proyectos, no estamos descubriendo nada nuevo. Sabemos todos que ya desde la época de Dewey y Kilpatrick fueron los pioneros quizá en esta metodología de trabajo, donde lo que se pretende es que los estudiantes sean los verdaderos motores y protagonistas, ¿verdad?, del aprendizaje. Aprenden haciendo, a reflexionar sobre lo que hacen de manera colaborativa, muchas veces con la participación de actores relevantes en ese proyecto, que pueden ser las propias familias, toda la comunidad educativa, la comunidad local. Esta metodología les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina con un resultado real, producto de su labor. Si nos remontamos a la historia, bueno, obviamente que esto tiene ya muchos años, el desarrollo de la metodología de proyectos, y que hoy se sigue aplicando porque, obviamente, nuestros trabajos en el aula nos permiten, ¿no?, abrir diferentes puertas para llegar a nuestros estudiantes y guiarnos en esa labor. Así que el proyecto entonces es un conjunto, ¿verdad?, de actividades que van conectadas unas con otras, que hay una metodología, procedimientos, usamos instrumentos, ¿verdad?, para poder desarrollar nuestra actividad. Quizás darle respuesta a una pregunta, quizás tratar de solucionar un desafío, quizás de darle soluciones a algún problema que los jóvenes encuentran. Y lo importante de todo eso es que ese proyecto, ese trabajo esté contextualizado, que sea algo que realmente a ellos les preocupe, ¿no? Por eso en un proyecto es muy importante resolver o modificar una situación. Es lo que queremos, ¿verdad?, como finalidad última. Es un puente, como dice acá, que nos lleva de una situación que reconocemos a una que queremos mejorar, que deseamos mejorar. En todo proyecto nos hacemos muchas preguntas. Sin duda que el tema de la pregunta en todo proyecto es relevante. Sabio no es aquel que sabe todo, sino aquel que mejor pregunta. Quería poner esa frase porque me parecía que era muy significativa. Y recordando algunas charlas de Neusa Martí o de Melina Furman, que trabajan mucho con el tema de las preguntas, ¿verdad? Una buena pregunta es casi la mitad de una investigación, decía Neusa Martí en una charla a la que asistí. Y cuánta razón tiene, ¿no? Cómo enseñarle a nuestros chicos a elaborar preguntas y que esas preguntas realmente lleven a la necesidad de indagar. Nos hacemos muchas interrogantes al inicio de una investigación. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Con qué finalidad? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? En un proyecto de indagación las preguntas deben llevarnos a indagar, deben de ser preguntas a las que algunos llaman también preguntas investigables o preguntas críticas o preguntas reflexivas, ¿no? Ahora bien, aquí aparecen algunas de esas preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no?, cuando elaboramos un trabajo, un proyecto. ¿Qué se espera saber con los resultados que antes no se conocía? ¿Quiénes se van a beneficiar con esos resultados? ¿Cuál es su relevancia social? ¿Para qué sirve? Creo que esas las hacemos nosotros, ¿verdad?, también como docentes a la hora de armar nuestro proyecto de trabajo. Y aquí vemos algunas cualidades de lo que serían unas buenas preguntas para desarrollar
un trabajo de indagación en cualquiera de las temáticas, y en las temáticas ambientales no escapan obviamente. Una pregunta es investigable cuando requiere información que se pueda interpretar, explicar, construir conocimiento, un proceso, un fenómeno. ¿Qué características tiene que tener una pregunta? Tiene que ser una pregunta abierta, una pregunta acotada, que no se responda con un sí o con un no, que no se responda en el marco teórico, ¿no? Tiene que ser clara, como dice allí, factible, pertinente, ¿eh? Se puede responder a partir de experimentación, de trabajos de campo, en el caso de la geografía, ¿verdad? Y formulada en términos sencillos. Una pregunta investigable nos va a allanar mucho el trabajo de nuestro proyecto de aula. Y aquí planteo algunas interrogantes, están elaboradas en el campo de la geografía, ¿no? Leamos algunas. Dice, ¿qué convierte al puerto de Montevideo en verdad en un puerto hub logístico en la región? Podemos incluso agregar una variable también de comparación, comparado con, por ejemplo, con el puerto de Buenos Aires. Ahí tendríamos, ¿verdad?, alguna otra variable para poder trabajar. ¿Qué diferencias existieron entre las dos últimas crecidas del río Santa Lucía en la ciudad de San Ramón? Una ciudad de departamento de Canelones, a orillas del río Santa Lucía, que ha sido siempre, bueno, afectada por los desbordes del río. Allí aparece, en esa pregunta investigable, los estudiantes tienen que buscar las diferencias entre dos momentos determinados, ¿verdad? En un periodo de tiempo, las dos últimas crecidas, como dice allí, y en un territorio determinado. ¿Cuál es el efecto de la globalización en la conformación de las identidades locales del norte de Brasil en los últimos 10 años? Aquí ya tenemos también clarificadas bien las variables con las que vamos a trabajar. La variable temporal, los últimos 10 años, y la localización territorial en el norte de Brasil. ¿Cómo varía la producción forestal entre áreas serranas y de planicies en el Uruguay? Estas son preguntas que llevan a investigar, a comparar en un territorio determinado y en un tiempo determinado. Voy a tomar una nada más para trabajarla como ejemplo. ¿Qué convierte el puerto de Montevideo en un puerto hub logístico en la región? Muchas veces es una pregunta, ¿no? En este caso, bastante amplia, y nosotros como docentes, en ese rol que tenemos de guía, ¿no?, de orientador, podemos orientar la pregunta, como dice allí. Orientar la pregunta, que significa darle, obviamente, otras interrogantes que lleven a los estudiantes a clarificar por dónde vamos transitando. Allí, por ejemplo, aparece qué factores naturales y antropológicos podrían, ¿no?, ir afectando la capacidad de almacenaje del puerto. Por ejemplo, ahí estamos orientando nuevamente esa pregunta. ¿Cómo incide su ubicación en la región del Plata, ¿verdad?, para favorecer la distribución regional de mercaderías? Todas estas preguntas están orientando el trabajo, la indagación que los estudiantes puedan hacer. ¿Cómo influye, por ejemplo, el plan maestro, como dice allí, de Montevideo en la ampliación de sus dársenas de embarque y desembarque de productos? Todas estas preguntas están formuladas en base a las características que recién dijimos de ser preguntas investigables, preguntas que incitan, ¿verdad?, a investigar, a buscar, y no solamente que vamos a ir a Google y vamos a buscar la respuesta más fácil, como pueden algunos estudiantes hacernos esas trampitas en alguno de nuestros trabajos, sino que acá hay que indagar, hay que buscar información, o habrá que hacer entrevistas, habrá que salir al terreno. Estamos haciendo indagación, estamos trabajando en ambiente. Y bueno, ya que empezamos con los pasos, ¿verdad?, importantes a la hora de contextualizar nuestro trabajo. Contextualizar la situación en territorio, marcar nuestra área de estudio, donde vamos a desarrollar nuestra labor. Será una salida en el barrio, será un problema detectado en la comunidad educativa, será un problema que afecta al departamento donde los chicos viven. Las recorridas, las salidas de campo, la búsqueda de información, la demarcación de un transecto,
la realización de entrevistas en esa salida son elementos a tener en cuenta. Cuando hacemos entrevistas, la semiestructurada quizás suelen ser una de las más recurrentes, de las más sencillas, en las que el docente puede guiar, ¿verdad?, a los jóvenes diciéndoles, obviamente, bueno, qué es lo que se proponen, qué es lo que buscan en esa salida, saber, ese recorrido tiene que estar claramente identificado con objetivos, claramente planificada. Toda salida de campo, todo reconocimiento de territorio requiere de un plan, ¿verdad?, elaborado con los chicos, qué es lo que buscamos en ese recorrido, qué es lo que vamos a hacer, con qué finalidad, ¿no? Eso bien claro a la hora de la salida al territorio, donde vamos a hacer nuestro reconocimiento de esa situación o de ese problema que hemos detectado y que queremos indagar. Y bueno, después, ¿qué hacemos con toda esa información? Tenemos mucha información, los jóvenes sabemos que recogen, graban, filman, sacan fotos. Bueno, cartografiar. Geografía creo que no puede negar ese aspecto tan importante. Y lo podemos hacer de varias formas. Quizás haciendo ese pequeño esquema que ven aquí, ese plano a mano, ¿por qué no? En la salida lo podemos hacer, tiene un gran valor. Estamos también potenciando allí otras habilidades, otras destrezas, la motricidad, en fin, ¿no? Y también utilizar la cartografía digital, ¿por qué no? Si tenemos múltiples recursos, y ustedes hace unos días tuvieron una charla sobre el Cipatoví, por ejemplo, que puede ser una de las tantas herramientas que pueden utilizar para elaborar cartografía. Y esto es muy importante, sobre todo en el trabajo de geografía, ¿verdad? Localizar ese problema territorialmente, delimitar el área, colocar con las distintas capas, en el caso de la cartografía digital, las diferentes informaciones que los chicos han recogido, ¿no? Contextualizar e ir localizando, utilizando ya sea la cartografía digital, como acabo de decir, como el clásico mapa que solemos hacer o dibujar. Todo esto es parte de ese recorrido que vamos haciendo con la información que obtuvimos en territorio. La cartografía es importante. ¿Qué hacemos después? Bueno, un paso importante es elaborar matrices, ¿no? Crucemos datos, trabajemos con las diferentes variables. Aquí vemos chicos en una escuela, ahora les voy a transmitir, el tiempo sí me da perfectamente, de esta experiencia tan linda. Yo no participé de ella, pero sí me enteré de esta experiencia desde la escuelita de Villa Indart, en el departamento de Rivera, muy cerquita de la frontera con Brasil. En esta escuelita rural, los niños participaron de un diagnóstico ambiental participativo, valga la redundancia, con la comunidad educativa toda y la comunidad de toda la localidad. ¿Qué problema detectaron? Un gran problema que tenía esta localidad era el acceso al agua en el verano. Tenían un gran problema para tener agua en el verano, ya que no tenían el agua corriente, y resolvieron recorrer la zona y ver cómo los vecinos del lugar se habían ingeniado para recoger agua de lluvia y tener el agua que necesitaban. Hicieron un recorrido por la zona, marcaron sus mapas, su transecto de estudio, recogieron información, entrevistaron a los vecinos, toda la comunidad educativa participaba, fíjense que es una escuelita rural y bueno, obviamente la cantidad de chicos asistentes permitía. Involucraron obviamente a toda la familia y recogieron información de cómo los vecinos iban recogiendo. Y se encontraron obviamente que el gran problema era ese, ¿no? No tenían quizás los recipientes adecuados o los filtros adecuados para obtener el agua de lluvia en condiciones de poderla utilizar cuando la necesitaban. Allí están estos niños elaborando una matriz, cruzando los datos, y logran elaborar un trabajo muy interesante
con la guía, la orientación, no solo de los maestros, sino también del laboratorio ambiental, ¿verdad?, de la UDELAR, donde recibieron apoyo. Bueno, Laura Barcia participó y ella va a estar en una charla próximamente, así que ella les puede ilustrar y ampliar este proyecto, porque realmente fue muy interesante, y cómo los niños participaron con sus familias y con toda la comunidad para resolver un problema que era de su contexto, de su realidad inmediata, que lo vivían como habitantes de esa comunidad. Y la solución, bueno, elaboraron un proyecto de una ecotecnia conjuntamente con la UDELAR, que los ayudó, otros centros educativos, otras instituciones, hicieron un trabajo en red maravilloso y lograron crear un dispositivo para filtrar el agua y que toda la comunidad lo pudiera tener. Estuvo implicada, por supuesto, la OCE, estuvieron implicados autoridades locales. Fue un trabajo realmente maravilloso y lograron, sí, aproximar entonces a su comunidad, ¿verdad?, un proyecto muy interesante y que daba solución a un problema que lo vivían, ¿no?, que era parte de su realidad cotidiana. Por eso me parecía interesante compartir la experiencia de esta escuelita, ¿no? La foto corresponde justamente a la escuelita de Villa Indart. ¿Qué hacemos después cuando cruzamos todos los datos con elaboramos estas matrices? Sería interesante crear un árbol de problemas. Un árbol de problemas que es, obviamente, una herramienta muy útil, muy visual, que los niños, los adolescentes en este caso, estudiantes de secundaria, pueden tener en el salón de clase, por ejemplo, donde todos van a discutir, donde van a analizar la información, donde cruzaron los datos en la matriz, ¿verdad? Y detectaron que quizás hay varios problemas, pero hay un problema central, un problema medular, que es el que quieren estudiar, el que quieren abordar. ¿Dónde lo colocamos en este árbol de problemas? Lo que sería el tronco del árbol. Allí partiría, ¿no? Allí colocaríamos ese problema principal. ¿Qué estarían las raíces? En las raíces estarían las causas, ¿verdad? Todo lo que llevaron a ese problema, y lo que sería en las ramas del árbol los efectos, las consecuencias, ¿verdad?, que se visualizan a partir de toda la información que ellos recogieron. Es una forma visual, creo, muy interesante, y que cualquier docente en el aula con sus estudiantes, después de haber transitado los pasos que mencionamos, pueden confeccionar y tener claramente allí visualizado el problema, ¿verdad?, qué lo causa y los efectos. Aquí tenemos algún ejemplo, no es un ejemplo de nuestro país, pero allí aparece en el tronco principal un mal manejo del uso del agua. Como causas principales se reconocieron las constantes quemas, la deforestación, el tráfico ilegal de animales, el incremento de la población y la tala del monte, ¿verdad? Y aparecen allí en la fronda, ¿verdad?, del árbol las cosas que se visualizaban. Por ejemplo, la contaminación, los cultivos afectados, animales, etc. O sea, es una forma de pensamiento visual, como se le suele llamar también, de poner en la vista de todos nuestro proyecto. Aquí aparece otro también, quizás uno de los temas más recurrentes que hemos visto en los análisis, ¿no?, de muchos proyectos ambientales. La contaminación de nuestros cursos de agua por diferentes causas ha sido objeto de muchos proyectos, ¿no?, que hemos visto en estos años que hemos trabajado en la docencia o en la inspección. Aparece allí también un ejemplo práctico donde ustedes pueden ver la contaminación causada, bueno, tanto por residuos de fertilizantes agrícolas, residuos industriales, basura doméstica, etcétera, y las consecuencias, la pérdida de calidad del agua, el mal olor, vegetación afectada, animales, etcétera, ¿no? Creo que el árbol de problema
puede simplificarnos bastante a la hora de plasmar, no solamente por escrito, ¿verdad?, sino en forma visual, los problemas que hemos detectado y a los que queremos dar solución. ¿Y por qué no transformar ese árbol de problemas en un árbol de objetivos? Lo podemos hacer también. O sea, ese árbol que nos daba, ¿verdad?, el problema principal, qué lo causaba y qué consecuencias, lo podemos transformar quizás en un árbol de objetivos, donde en ese tronco principal colocamos el objetivo general y luego los medios en las raíces y los fines en lo que sería la copa. Puede ser una forma, pueden adoptar otras, esta simplemente es una que me parece muy sencilla de hacer, muy práctica, muy visual, para todos los que están desarrollando un proyecto en este ámbito de la educación ambiental. Y bueno, aquí aparece una viñeta que me pareció muy clara, no le quise sacar nada, ni agregar, ni tampoco desarmarla, porque me parece que va siguiendo, ¿no?, los pasos de elaboración de un proyecto en nuestras aulas. Aparecen allí una serie de pasos, ya hemos caminado en estos minutos por alguno de ellos, ¿no? Aparece la observación y documentación de un tema de interés, obviamente nos formulamos muchas preguntas, esas preguntas vamos a tratar de darle respuestas, ¿no? El planteo, obviamente, de hipótesis que queremos comprobar, cómo los organizamos. El trabajo en equipos es muy importante. Un profesor me preguntaba justamente si en un proyecto toda la clase tenía que trabajar al mismo tiempo en el mismo tema. Y yo le decía que no es necesario, porque si armamos grupos de trabajo, cada grupo de trabajo puede abordar un aspecto diferente, pero dentro del proyecto. Les cuento un caso bien concreto. Hace muchos años, cuando trabajaba en secundaria, un grupo de tercer año, trabajando justamente el tema producciones agrícolas del Uruguay, en tercer año, ¿no?, Geografía del Uruguay, los jóvenes planteaban una inquietud en un liceo, ¿verdad?, de Canelones, del interior de Canelones. La inquietud era, ¿por qué había tantas plantaciones de arándanos en la zona? Y uno de los chicos decía, en mi casa tengo guayabos y me encanta la fruta. A mí el arándano no me gusta. Dice, ¿por qué no se plantarán guayabos? Esa pregunta quedó resonando y varios de los compañeros se sumaron con esa interrogante y con otras interrogantes de qué estaba pasando con el guayabo, que era un fruto nativo, y el arándano, que es un fruto exótico. Tratamos de darle respuesta a esa pregunta que generó curiosidad en los demás compañeros. A partir de esa pregunta armamos un proyecto muy interesante que se llamó Frutos Nativos, Oportunidad o Utopía. ¿Por qué el nombre? El nombre lo pusimos al final, ¿no? Digo, a veces el nombre de un proyecto no va al inicio, lo pensamos y lo elaboramos al final. La inquietud de ese alumno que fue contagiando a los demás nos llevó a ver por qué en la zona el guayabo no se plantaba. Por supuesto, un fruto nativo, no todos lo conocían quizás, de los estudiantes que estaban allí, pero fueron a indagar y comenzaron a indagar. Hicimos una visita a Línea Las Brujas, en Canelones. Allí los técnicos nos hablaban del proceso de crecimiento del guayabo, ¿no? Dónde se plantaba en el Uruguay, las plantaciones que existían de forma experimental, comparándolo con los frutos exóticos, las demandas de los mercados internacionales. Bueno, empezaron a surgir tantas preguntas a partir de esa inquietud del estudiante, que pudimos elaborar un proyecto de por qué los frutos nativos, si no podían ser una oportunidad de trabajo o una forma de producción de las familias en esa zona de Canelones. O era una utopía nada más, era algo que no perseguíamos y perseguíamos como algo, como dice Galeano, ¿no? Perseguir y perseguía,
y siempre estaba ya el horizonte más lejano. Fue tan interesante ese proyecto que lo llevó a los mismos chicos a lo largo del año a trabajar las actividades productivas, vinculándolas con el uso de los suelos, con la realidad económica, no solo del departamento, sino también del resto del país, cómo se explotaban los recursos naturales. O sea, tuve que armar el curso, honestamente, en función de esa inquietud, porque no quería realmente dejar de lado ni desperdiciar esa oportunidad donde todo el grupo, ¿no? Cada uno formando equipos, fueron trabajando un aspecto del tema. Y no lo hice sola, se sumaron otras disciplinas, otros compañeros que aportaron y mucho, profesor de química, profesor de biología, hasta profesor de matemática, cada uno desde su óptica nos iba aportando al proyecto, y el proyecto así fue desarrollándose. Y un equipo trabajaba de pronto la alimentación saludable, los frutos nativos, el aporte que nos hacía. Otros trabajaron, bueno, ¿qué aplicación tienen en el Uruguay? Y bueno, descubrieron que había una empresa que elaboraba cremas y cosméticas a base de pitanga, y bueno, y ahí las propiedades antioxidantes, y qué se hacía con los frutos a nivel de la cosmética. Otros simplemente trabajaban la parte netamente económica. Bueno, son rentables, no son rentables, se pueden trabajar, no se pueden trabajar. Por eso les digo, un mismo proyecto lo podemos trabajar diferentes equipos dentro del grupo y abordando cada uno, ¿verdad?, desde su fortaleza. Ustedes dirán, ¿y cómo hacemos para evaluar? Y aquí es otra de las grandes preguntas. ¿Cómo evaluamos el trabajo de todos los chicos cuando trabajamos de esta manera? Y bueno, acá tenemos en esta diapositiva simplemente un resumen de lo que hemos ido conversando, ¿no? Empezar con una pregunta, con un problema, con un desafío del mundo real, algo que realmente les interese, que les preocupe, y eso no significa dejar los contenidos curriculares de lado, sino rearmar nuestra forma de trabajo, también nuestra cabeza, en cómo podemos dar respuesta a esas inquietudes sin dejar de trabajar lo que tenemos que trabajar como docentes de geografía. Definir un producto final en un proyecto, también hay productos intermedios, hacer una maqueta, un mapa digital, un plano, una entrevista, ya son productos intermedios que podemos ir evaluando dentro de un proyecto. Involucrar a otros actores, ya lo dijimos, la familia, la comunidad, indagar e identificar con los estudiantes qué saben, qué necesitan, cuáles son esas fortalezas. De pronto en la clase dice, pero yo tengo algunos que no los puedo involucrar con nada. Bueno, vamos a descubrir realmente ¿no?, qué potencialidad, qué podemos tener. Yo recuerdo que tenía algunos estudiantes que a veces no querían nada, pero eran quizás muy buenos haciendo entrevistas, eran muy buenos hablando, eran muy buenos dibujando, diseñando páginas web. Esa fue la manera para involucrarnos en el proyecto. Y después se apropiaron del mismo. Y es ahí lo que tenemos que lograr, que se apropien de eso que están haciendo. Bueno, planificar un camino con tiempo, marcar tiempos, elaborar uno o más instrumentos de evaluación, que es lo que yo les venía diciendo. Y ya para ir redondeando, porque estamos cerca de las 11 y no quiero quitarle lugar también a la doctora que tiene su tiempo, vamos a hacer un recorrido bastante rápido de algunas de esas rutinas que podemos aplicar o no. Ustedes de pronto escogen alguna de estas u otras para poder evaluar ese proceso que han desarrollado con sus estudiantes. Las rutinas de pensamiento, bueno, son preguntas o afirmaciones que nos llevan, ¿no?, a conocer muchas cosas de nuestros estudiantes. Permiten, como dice acá, considerar varios puntos de vista. Lo interesante de trabajar en estos proyectos es el respeto por las ideas ajenas, ¿no?, y que los estudiantes aprendan a escucharse, aprendan a valorar la idea del otro, a respetarla. Hacer conexiones, lo que sabía y lo que he aprendido, ¿no? Aparece allí por alguna de las rutinas se refieren a eso justamente. Hacernos preguntas, a razonar con evidencia, a descubrir lo que hay, ¿no?
y a construir explicaciones. Esas rutinas de pensamiento aportan en estos campos. Una de ellas, clásica, todos ustedes la deben de conocer y quizás muchísimos la han aplicado, el veo, pienso y me pregunto, ¿no? Muchas veces en geografía lo hacemos cuando presentamos una imagen o una situación, qué es lo que estoy viendo, qué pienso de eso que estoy viendo y qué interrogantes me planteo sobre eso que estoy viendo. Puede ser una rutina de las que aplico y que más conocemos. El semáforo, obviamente otras, sobre todo en esa evaluación final, lo que he aprendido, lo que necesito profundizar o lo que me ha faltado, que los estudiantes ¿no? lo pueden ir reconociendo. El puente, clásica, la que hablamos recién, la que nos permite conectar esa rutina entre lo previo y lo que he aprendido, ese camino que transité, el puente, es realmente muy interesante porque se presenta, ¿no? Se usa para adquirir nuevas informaciones, ¿no? Construimos un puente entre lo nuevo y el conocimiento que hemos adquirido, activa el conocimiento previo. Es interesante el puente y establece conexiones con el nuevo aprendizaje. Se presenta un concepto o contenido, los estudiantes escriben 3 ideas, 2 preguntas, una metáfora o analogía. Algunos docentes prefieren enfatizar más que nada en la analogía, porque a veces a los estudiantes les cuesta ¿no? entender qué es una metáfora o encontrar una metáfora. Y a veces lo resumimos en unas preguntas mucho más fáciles. Por ejemplo, escribe una conexión o comparación entre el tema o lo que hemos estudiado y otras cosas que conoces o que te recuerda. Se realiza una actividad sobre el tema y una vez que hemos finalizado, los alumnos completan de nuevo ese 3, 2, 1, ¿no? Las preguntas y las ideas y la metáfora o analogía. Para analizar la evolución de una idea se pueden dividir el grupo, bueno, lo hacen en parejas, pueden hacerlo así y que compartan, ¿no? En forma inicial ese pensamiento que han desarrollado y reflexionen cómo y por qué ha cambiado o no, haciendo visible, ¿no? Las cosas que han aprendido en el transcurso de ese trabajo. El cubo de pensar, esta es otra de las rutinas, armar el cubo y tratar de poner preguntas en cada una de sus caras, donde se apunten a preguntas vinculadas al saber sobre ese proyecto, a la comprensión del mismo, a qué aplicación tiene, al análisis, al resumen o a la evaluación. Simplemente los jóvenes juegan con el cubo y pueden responder a alguna de las interrogantes que ustedes pondrán en las caras del mismo. Son cosas muy sencillas que nos van a ir permitiendo, ¿no? Trabajar con nuestros estudiantes y conocer, bueno, cómo han transitado el camino, de qué manera, si saben analizar, si saben argumentar, si saben obviamente defender sus ideas en cuanto al trabajo que han realizado. La diana, otra también de las rutinas más conocidas. Algunos las llaman dianas de evaluación, a mí me gusta llamarlas dianas de aprendizaje. Aquí las puede hacer el docente o las puede elaborar el propio alumno y ver cómo ha ido trabajando y cómo ha ido progresando en cada uno de los sectores de la diana. En el centro podemos colocar la idea o el proyecto principal y en cada uno de los círculos concéntricos vamos a ir poniendo de pronto el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Los distintos niveles y en cada uno de los sectores que aparece aquí un aspecto a ser evaluado. Hay formatos, la podemos construir o hay formatos digitales, eso queda a criterio de cada uno de ustedes, pero está muy interesante, como aparece acá en la imagen, en la fotografía, que los chicos también la puedan hacer para ir viendo cómo han ido trabajando, ¿no? Esa autoevaluación o también compartirla, esa coevaluación, son parte importante dentro de un proyecto. La rúbrica es la que todos conocemos, quizás es una de las que más aplicamos, con los distintos descriptores, ahí el docente también la puede hacer el propio alumno, ver cómo ha participado, si tiene las ideas claras, si sabe expresarlas, si respeta las ideas ajenas, si ha aprendido a argumentar, en fin, eso queda a criterio de cada uno de ustedes, cómo poder elaborarla y los descriptores que queremos poner en ella.
Y esto es algo que me gustó mucho en una charla de Melina Furman, donde aparece también los tickets de salida, ¿no? Muy interesante lo que hacemos de pronto después de cada una de las clases. Preguntarle a los chicos, una idea clara que me llevo es, y que ellos completen, o me voy pensando en, una pregunta que tengo es, y así dejar la puerta abierta para seguir trabajando en el proyecto, ¿no? En las próximas instancias. Hoy aprendí, o algo que le contaría a un compañero que no vino. En fin, ¿no? Son distintos recursos como para ir evaluando pasito a pasito cada una de las instancias que hemos recorrido. Y lo más importante, después que elaboramos el proyecto, después que transitamos el camino, que lo hemos evaluado, socializarlo, validarlo, obviamente, es importante. Y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es cómo lo han hecho los docentes. Compartirlo con la comunidad educativa, involucrar a otros actores. Podemos compartir el mapeo que realizamos, una galería fotográfica, talleres, charlas, encuentros, muestras, boletines, periódicos escolares o liciales, radioliciales, algunos centros educativos la tienen, involucrar a la familia, a otras instituciones barriales, autoridades locales, cuando no queremos socializar, que no quede encerrado en el aula ese proyecto, sino abrirlo a la comunidad y que sea partícipe también de ese camino que hemos transitado y bueno, que reciban de la mejor manera esa propuesta que sale de nuestros estudiantes. Y para finalizar, obviamente, redondear con estas frases que dicen que cada proyecto es como un pequeño viaje que nos permite tomar conciencia de nuestro punto de partida, recrearnos en el recorrido y vivenciar cada una de las etapas. Ese es el disfrute y podemos trabajar no solamente en las temáticas que involucran al ambiente y que son todas en el caso de la geografía, en la que estamos inmersos y de la que somos partícipes, sino hacer sentir obviamente a nuestros estudiantes capaces de brindar soluciones frente a algo que los preocupa. Esa es la idea y es la forma de abordar, por lo menos desde mi modesto punto de vista, un trabajo en ambiente. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido, les dejo el PPT, ya se los dejé a las profesoras que me han invitado, aparece aquí alguna de los textos que hemos compartido. Así que muchísimas gracias, bueno, creo que terminé con unos minutitos más, pero fue un placer realmente. Voy a dejar de compartir pantalla para darle paso a las compañeras del CER.